Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Aquí estamos en una sesión más de compartir la palabra del Señor. Así es, y estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes que está viendo los videos y haciendo sus comentarios. Les recordamos que siempre bajo los links está todo el material para que ustedes puedan verificar todos los diálogos que tenemos acá, que muchas veces nosotros no alcanzamos a dar todos los detalles. Allí ustedes van a poder encontrar el fundamento. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada, Rita? Sí, la semana pasada hablamos de cómo Dios es tan misericordioso que no se olvida de Sí, sus hijos, aunque ellos hayan cometido muchos errores, ¿no es sí, cierto? Como el caso de Agar, Ismael, Abraham y Sara. exacto. Nosotros leímos y compartimos varias ideas en cuanto a esos dos personajes, especialmente Agar e Ismael, que era el título del tema que íbamos a conversar ese día. Y cómo era importante que lo aplicáramos a nuestra vida, como todas las historias que vamos repasando. Sí, la Biblia nos habla para aplicarlo a nuestra vida Sí. personal. Eso es una fortaleza. Y quisiéramos hoy introducir nuestro tema hablando acerca de qué es el duelo. ¿Mm? El duelo son pérdidas que nosotros podemos sufrir como seres humanos y se pueden dar en cualquier momento por cualquier circunstancia de pérdida, pero tenemos una opinión de una especialista, de Paula, que ella es psicóloga y nos va a hablar en este minuto acerca del duelo. Feliz de estar aquí con ustedes conversando sobre este tema, sobre el duelo. Bueno, hay varias cosas que es importante tener en cuenta al momento de analizar el comportamiento de una persona que está en su fase de duelo. En primer lugar, es que tenemos que aprender a conocer cuáles son los comportamientos típicos, digamos, de una persona cuando pierde un ser querido, ¿ya? Generalmente hay fases o etapas del duelo que debemos conocerlas para poder comprender cómo reacciona una persona. Eh, en primer lugar, entender que un duelo es más doloroso cuando son situaciones imprevistas, muertes violentas, repentinas, suicidios, accidentes, también cuando hay niños de por medio, o bien nuestros hijos. Obviamente son duelos que se consideran más estresantes que aquellos que se ha dado anteriormente una fecha quizás. ¿Cuáles son las reacciones típicas? Y que esto es importante también entender, que no hay así como un, un orden, sino que puede ser que estas fases se den todas repentinas. También puede ser que avancemos y después retrocedamos, ¿ya? Pero en primer lugar podemos considerar de que está el shock, la etapa de shock o de negación, donde uno como que no puede procesar que perdió ese ser querido, ¿ya? Eh, Como les decía, esto es como una montaña rusa de emociones y rápidamente puede ser que del shock pasemos a la segunda fase o etapa, ¿ya? Donde aparece la negación, donde aparece también muy fuerte el tema de la rabia, ¿ya? Sentimientos depresivos, ¿ya? O bien nos vamos a la angustia, ¿ya? También otra etapa que se ve en las personas que están con duelo es esta tristeza extrema, ¿ya? Que desgarradora. Y poco a poco vamos pasando por estas emociones para poder llegar a la etapa adecuada que es de superación.
Bueno, hemos escuchado esta información tan importante que de alguna manera a todos nos va tocando estas pérdidas y lo hicimos pensando en la historia que vamos a compartir hoy, de un hombre y su esposa, su familia, que les toca vivir una situación prácticamente traumática, extrema, realmente terrible. ¿Ya? Este personaje se llama Job. No sé si ustedes lo conocen, esperamos que sí. Nosotros vamos a revisar esta historia y la vamos a tratar de comentar de una perspectiva quizás un poco diferente, ¿ya? Nos vamos a poner en el caso de la mujer, especialmente frente a lo que les vamos a contar. Bueno, Job, como diríamos hoy día, es un multimillonario. Por lo tanto, su vida era bastante tranquila, él tenía una familia muy bien conformada, el Señor los había bendecido con 10 hijos, muchos animales, ¿cierto? Sí. Ya, su vida era casi perfecta, como podríamos considerarla hoy en día. Sí, claro, porque él le iba bien en todo. Tenía muchos hijos, tenía todos sus animales, como que todo iba perfecto. Pero algo pasó. Claro, algo pasó. Ocurrió ahí una situación de que el maligno desafió a Dios y le dijo: Job, ¿te es fiel? Claro, es fiel, pero porque tú lo cuidas. Sí. Y entonces el maligno comenzó a maltratar a Job, pero de una manera que no se puede explicar con palabras realmente lo que allí ocurrió. Pero el relato bíblico nos cuenta de que empezó a quitarle cosas. Satanás comenzó a quitarle cosas. El maligno comenzó ahí su zarandeo, como diríamos, ¿no es cierto? Sí. De quitarle no solamente posesiones, sino que también las vidas. Sí. ¿Y sabes por qué es importante que reiteremos esta idea? Porque Job era un hombre muy fiel. Imagínense que hasta por sus hijos él hacía sacrificio. ¿Y saben por qué? Pensando que ellos hubiesen pecado en su corazón. Ni siquiera era algo que se viera, ¿cierto? Por si acaso a ellos se les hubiese pasado un mal pensamiento, porque ellos se reunían continuamente como familia. Claro, todos los días Job se preocupaba de hacer ese culto, ¿no es cierto?, en favor de su familia. Claro, entonces a Satanás no le gustaba esta fidelidad tan grande. No le gustaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este maligno? Y ahí le viene la desgracia a Job, fíjense ustedes, por ser fiel. Bien, como a Satanás no le gustaba que tuviera hijos fieles del Señor, ¿no es cierto?, y demostrara el amor de Dios, entonces él comenzó a quitarle toda su riqueza. Imaginemos un magnate actual que comienza a perder toda su riqueza. Pierde sus propiedades, pierde su dinero, pierde sus hijos. Job tenía 10 hijos y los 10 hijos los perdió en un instante. Y no solamente pierde todas sus posesiones y sus hijos, sino que también pierde su salud. Satanás se ensañó con él. Dice que la enfermedad que tenía Job era una sarna, llagas en su cuerpo que supuraban y que incluso salían gusanos de su cuerpo, y él estaba sobre ceniza esperando una respuesta del Señor, porque él no tenía respuesta, no sabía qué estaba ocurriendo con su vida, no sabía por qué él sentía que Dios había quitado la bendición de él, que lo había abandonado, lo que no era cierto, sino que Satanás había ensañado con él para poder quebrarlo y para lograr que blasfemara contra Dios. Doblegar su fe. Pero no era solo Job el que estaba sufriendo. Claro, porque quedaba la esposa. Quedaron ellos sin sus objetos materiales, toda su riqueza, pero para la esposa, los hijos. Pensemos, si hemos hablado en las ocasiones anteriores, ¿qué significa perder un solo hijo? Imagínense ahora los 10 hijos. Y si ya no vivían con él, significa que quizás habían nietos. Todos murieron, absolutamente todos. Murieron todos y las noticias fueron dadas una detrás de otra. Y nosotros muchas veces nos centramos en Job porque el libro se refiere a Job.
pero nos olvidamos que había una persona al lado Sí. sufriendo las mismas cosas que Job sufría. Sí. La esposa de Job sufrió las pérdidas materiales, las pérdidas de sus hijos, todos sus hijos. También perdió toda la idea, ¿no es cierto? Estando segura de que Dios la bendecía, ahora ella también siente de que Dios está lejos, Sí. de que Dios no, se ha separado por alguna razón de ellos como familia, ¿no es cierto? Y está teniendo todas las pérdidas, e incluso pierde a su esposo como una persona en la que se podía apoyar, porque su esposo estaba con esta enfermedad terrible. Sí. Y no tenía tampoco cómo ayudarle a curarse. Y esta es la situación como culmine Sí. entre el matrimonio. Aquí hay un pic, ¿no es cierto?, de este duelo, un duelo que están compartiendo los dos, y en su soledad, porque toda su familia los dejó, Sí. todos. Porque para ellos, efectivamente, ellos, por la cultura que hemos hablado, cómo influye en nuestras creencias, ellos habían hecho algo que se hacían merecedores de lo que estaban viviendo. Eso es lo que se pensaba. Si tenían lepra, era porque Dios te estaba castigando. Claro. Si habían nacido ciegos, era porque algo habían hecho. Claro. Entonces, aquí, frente a tanta desgracia, también se asume que ellos han hecho algo por lo cual Dios ya no los protege o Dios los está castigando derechamente. Pero ¿cuál es la situación? Pero en realidad Satanás está tratando de debilitar su fe, Sí. que no sean fieles al Señor. Demostrar que no hay un amor tan férreo hacia Dios, que con cualquier situación, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea familiar, fácilmente podemos dejar a Dios. Sí. Aquí está como la idea presente de, bueno, si tengo todas estas cosas, creo en Dios. Pero si ya no las tengo, no creo. Claro. Eso era más o menos lo que pensaba Satanás, que por interés Job podía servir a Dios. Claro, a ellos se les desmoronó todo, absolutamente todo. Prácticamente quedaron en la ruina, en la calle, ¿no es cierto? Porque ni siquiera Job podía pedir a un médico que dijera, oye, hágame un tratamiento. Nada, porque ni siquiera tenía un recurso para llamar a alguien. ¿Cómo Satanás se ensaña con los hijos de Dios? Sí. Cómo se ensañan algunas oportunidades con los hijos del Señor que les son fieles. Y sin embargo, Job dijo una frase en todo este dolor. No sé, Aida, si tú nos podías compartir esta frase. Se encuentra en Job 1:21. Jehová dio y quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¡Qué profundo! ¡Ay, ay, ay! O sea, estamos perdiendo todo y Job entonces se aferra al Señor como Jacob cuando luchaba con el ángel. Sí. No te voy a soltar hasta que me bendigas, sí. ¿No es cierto? Y aquí Job hace lo mismo, él se aferra al Señor. Pero su esposa era una mujer como uno, débil. Y a pesar de que ella era una mujer que le acompañaba permanentemente en los cultos, todos sus cultos, y que ella también era una mujer creyente, muchas veces cuando hay tanto dolor, nosotros podríamos caer en algún error como ella cayó. Y vamos a ver qué nos dice Paula acerca de la mujer de Job. ¿Cierto? Paula ya nos habló al principio, ahora vamos a ver qué nos dice Paula acerca de la mujer de Job en este pequeño video. Ahora yéndonos hacia la historia bíblica de Job, podemos ver en la esposa de Job que seguramente ya ella estaba en esta fase segunda, donde está tomando conciencia de la muerte de sus hijos y finalmente expresa rabia porque ya ella seguramente estaba en este dolor extremo donde aparece muy fuerte los sentimientos de agresividad, ¿ya? Pero es normal sentir esta rabia
contra el mundo, contra todo, cuando hemos perdido un ser querido. Ella perdió a sus hijos, a todos sus hijos y de una vez, en un momento de inesperado, ¿ya? Entonces, después seguramente de haber vivido este periodo de ansiedad aguda, de confusión, de negación, ella se acerca a su esposo y lo ve en ese estado y ella, tomando conciencia de todo lo que han perdido, manifiesta esta ira contra Dios, contra todo, incluso contra su esposa. Entonces ahí vamos entendiendo de que la reacción de ella es normal, es esperable. Si es que nosotros conocemos cómo se desenvuelve el duelo, no podemos juzgar y solamente queda señalar que siempre que estemos frente a una persona viviendo un duelo, solo podemos acompañar y no minimizar sus sentimientos y tratar de entender. Bueno, esa es como mi apreciación. Esperemos que les sirva a todos ustedes. Así como acabamos de escuchar a Paula, ¿no es cierto?, que dentro de los procesos del duelo hay un momento en que uno puede reaccionar no solamente con la negación, sino que también posteriormente puede tener una reacción de rabia a lo que está ocurriendo y nos puede llevar a decir cosas que no nos habría gustado haber dicho. Es común eso, Rita, a veces. Lo vemos o lo escuchamos, pero en realidad no es la persona la que es el dolor. El dolor, la frustración. Sí, sí. Eso es lo que hizo que la mujer de Job tuviera una infortunada pasar a la intervención y pasar a la historia con esa frase, con esa condena que muchas veces tenemos para la esposa de Job. Porque es lo único que ella dice en todo este capítulo. Y es interesante que ella lo dice, no cuando pierde sus hijos, no cuando pierde las finanzas, no cuando pierde a la familia o a los amigos o a la sociedad, sino que ella viene a decir esta frase cuando ya su esposo está con una enfermedad, ¿no es cierto?, incurable. Y bueno, las enfermedades, hemos tenido muchas pérdidas inesperadas con el COVID, ¿no? Y muchas enfermedades que se acentuaron gracias a este virus, pues. No solo en nuestro país, sino que a nivel mundial. Y muchas pérdidas, y pérdidas muy tristes, porque las personas salieron y nunca más las volvimos a ver. No las pudimos volver a ver. Porque estaban contagiadas y directamente se iban del lugar desde el hospital, ¿no es cierto? Salían en féretros sellados. Con un grupo reducido de personas. Y no podían volver a verlo, porque el féretro estaba sellado, hermético. Sí. Por lo tanto, llevaban el ataúd sin saber quién iba allí. En el fondo, ¿no es cierto?, sabíamos que era nuestro familiar, pero nunca lo volvimos a ver. Entonces, muchas veces pasan situaciones, pero ahora era algo que no podíamos controlar. Y los gobiernos tomaron decisiones y nos dijeron, tomen estas precauciones, tomen estas otras. Pero en el caso de la mujer de Job, ella no tuvo quien le dijera nada. Solamente el cuestionamiento de que algo habían hecho. Y ella no sabía quién, pero cuando vio a su esposo enfermo, ella dijo, bueno, aquí parece que viene la respuesta. Claro. Porque según la costumbre de la época, cuando las personas eran golpeadas en su salud, era el abandono total del Señor y el dedo de Dios que los estaba castigando, según las costumbres de ese tiempo, lo que no es real, ¿no? Sí. Y entonces ella ve a su esposo y aquí viene la frase que ha dado la vuelta al mundo y que muchos teólogos la han analizado. Sí. Y nosotros no la vamos a analizar en forma teológica, la vamos a analizar en forma real, en la forma del duelo. Sí. Y entonces nosotros podemos encontrar la lectura en Job 2:9. Vamos a leerla. Entonces le dijo su mujer a Job, ¿no es cierto?
Y aquí está dividida en 3 partes. La primera es una pregunta. ¿Aún retienes tu integridad? Esa es la primera parte de la frase. La segunda parte, si la dividimos en 3, dice, maldice a Dios. Y la última parte dice, y muérete. Y así como está dividida en 3, nosotros la vamos a analizar en 3 partes. La primera parte ya dijimos algo. Era, ¿aún retienes tu integridad? Ella está pensando, como lo está viendo a él, está pensando que, bueno, ¿hiciste algo? ¿O has sido justo? Porque así como te veo, parece que por ahí vienen los problemas, como diríamos actualmente. ¿Aún retienes tu integridad? Le pregunta a ella, ¿cierto? Claro. Porque ella está viendo ahí quizás la causa de todas las pérdidas. Claro, imagínense de todas las pérdidas grandes que ellos habían tenido. Sí, muy grande. Entonces estaba la duda. Y esa misma duda es la que manifiestan sus amigos cuando llegan. Claro. ¿No es cierto? A ver a Job. Entre paréntesis, cuando los amigos llegan, dicen que ellos no lo conocieron. No. ¿Cómo estaría de desfigurado que no lo conocieron? Y que lloraban a gritos. Y lloraban a gritos cuando lo vieron sus 3 amigos. Esos sí eran amigos, independiente que hayan estado en lo correcto y en lo correcto que dijeron, eran amigos. Sí. Porque todos se fueron, su familia, sus amigos, todos se fueron, los abandonaron. Y se quedaron 7 días allí esperando a que él pudiera comunicarse con ellos. Ellos en silencio. En silencio. En esperando. Duelo también se arrodillaron en ceniza. Sí. Y estuvieron a su lado durante 7 días. Bueno, ¿cómo habrá estado desfigurado, Job? Sí. Qué terrible tiene que haber sido la enfermedad que tenía, que su esposa, ¿no es cierto?, le reacciona de esta manera, con tanto dolor reaccionaron sus amigos. No se dice que la esposa haya reaccionado frente al dolor de Job, porque la esposa de Job no es el centro del libro, no es el centro del relato. No. Pero sí nos puede enseñar, ¿no es cierto?, que frente a tan grandes duelos, nosotros podemos tener frases desafortunadas. Reacciones Frente a la frustración, frente al duelo, frente a la pérdida. Y la segunda parte, ¿no es cierto?, dice, maldice a Dios. Esta frase ha sido muy comentada y también se la asocia a ella como que ella no fuese una mujer muy religiosa, como que ella no compartiera mucho con Job la vida espiritual de la familia. Sin embargo, la palabra original no es maldice, la palabra original es bendice. En el original nosotros leemos Berak, y esto ha sido analizado por muchos teólogos. ¿Pero por qué se traduce maldice entonces? Se traduce maldice porque por el contexto de la frase, por la intención de lo que se está diciendo, y siempre se ha llegado a la conclusión de que ella dice bendice a Dios con un sentido de eufemismo, lo que significa que es, para decirlo de forma un poco más suave, para no ser blasfema. No era tan poco religiosa como nos imaginamos, porque ella tuvo la precaución de decirlo de esa forma. Y por último, la última parte, que a nosotros, capaz que esa nos choque más a nosotros, es y muérete. Fuerte suena como... Pero tú me decías una explicación que es muy válida. A veces cuando vemos a alguien en una enfermedad muy difícil, extrema, o en coma, como podríamos decir, tantas enfermedades difíciles que nos ha tocado ver, uno dice interiormente, Señor, ten misericordia, o que descanse. Acuérdate de. Es la forma suave o eufemística que nosotros diríamos, porque ya no queremos verlo sufrir, ya sea él, ella, no queremos verlo sufrir, sabemos que el dolor físico es grande y a veces cuando están conscientes el dolor emocional es peor todavía. Entonces uno dice, Señor, ten misericordia, llámalo al descanso. Claro, uno no lo hace por maldad, no lo hace.
A lo mejor si la esposa de Job hubiese dicho, Señor, acuérdate de él, Sí. o el Señor ojalá se acuerde de ti, no la juzgaríamos Sí. tan duro. Pero aquí hay algo tan interesante. A nosotros nos duele que le diga que se muere, pero Job quería morirse. Sí. De hecho, él lo dijo en muchas Sí. oportunidades. Avanzando en el libro, ¿no es cierto? Y leyendo el libro de Job, vemos cuántas veces él habría deseado morirse, Sí. ¿cierto? Así que eso a Job no le dolió. Sí, y rescatable eso. Y tampoco le dolió cuando le dijo, aún retienes tu integridad, Sí. o sea, todavía tú eres justo, Sí. mira cómo estás, tampoco le dolió eso. ¿Qué le fue dolió? Lo que a él le preocupó. Sí. ¿Qué le preocupó a Job? Leamos. En Job 2:10 leemos, como cualquier mujer fatua has hablado, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fatua, ¿qué le quiso decir con fatua? Bueno, aquí Job está diciendo, como cualquier mujer fatua has hablado, entendiendo de que ella no era fatua. No, po. Sí. Le aclara, tú no eres así. ¿Por qué dices eso? ¿Cierto? Por decirlo de otra manera. Qué extraño Sí, me extraña esta de ti reacción. escuchando eso. Sí. Porque has hablado como cualquier mujer fatua. Sí. Tú no eres cualquier mujer, y menos fatua. Sí. Ujú. Y fatuo está traducido, ¿no es cierto?, como una persona insensible en la vida religiosa. Y aquí Job le dice, como cualquier mujer fatua, o sea, tú no eres fatua, tú no eres insensible en la vida religiosa. ¿Por qué estás hablando así? Sí. ¿Acaso el mal no lo recibiremos? Aunque aquí Job, pensando que Dios se había retirado de su lugar, de su vida, ¿no es cierto? Sí. Pero él no estaba consciente de que Satanás era el que estaba azotando. Asolando ahí, Claro. destruyendo. No solo a él, sino que también a su esposa. Y por él sufren varios. Por uno hace sufrir a todos, no importa. No importa. No importa. Eso a él no le importa. Sí. ¿Cierto? Y aquí Job lo que trata es de rescatarla y de Sí. traerla a la vida espiritual. Sí. Porque para Job ella era su esposa. Bueno, así pasa un tiempo sufriendo ambos, ¿ya? Hasta que llega un momento en que Job dice, después de sus luchas interiores, también de sus conversaciones con Dios, él dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. A pesar de todo lo que él ha sufrido, él insiste en su fe. La conserva. Se mantiene fiel. Se mantiene fiel. ¿Ya? Y la historia nos cuenta que Dios nuevamente vuelve a suplir todo lo que él había perdido por causa de Satanás. Todo y el doble. ¿Cierto? Sí. Todo. Vamos a leer un versículo que está en otro libro, que no está en Job, que está en Isaías, ¿ya? Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque sea difícil, ¿no es cierto? Sí. Mantenernos fieles dentro de tanto dolor, conocer y saber que Dios está a nuestro lado a pesar de que vayamos cruzando por el valle de la sombra y de la muerte. La fe y la confianza en el Señor es lo que Job no perdió. Sí. Y que también él quiso siempre mantener a su esposa con esa confianza. Súper importante, rescatable. Lección Sí, para nosotros sí. es que el Señor muchas veces pone al lado nuestro personas. Cuando nosotros dudamos o nos debilitamos en nuestra fe por situaciones tan extremas como la que pasó la esposa de Job, pasó Job,
o quizás no tan extremas como esa, pero el Señor siempre tiene algunas personas que nos hablan, que tratan de rescatar nuestra vida espiritual y traernos de vuelta, ¿no es cierto?, a creer en Dios. Ninguno de nosotros, seamos o no cristianos, estamos exentos del dolor. Todos pasamos por el duelo, pero nunca olvidemos que los pensamientos de Dios son mayores y más sublimes que nuestros pensamientos. Sí, que no lo podemos entender. No esperemos entender, no esperemos, solamente confiemos. Yo creo que eso es como no podemos entender al Señor porque estamos a años luces en todo sentido. Así es. Solamente confiar, así como un hijo confía en su padre cuando está a orillas del mar, sabe que tomado de su mano el papá no lo va a soltar. De la misma manera el Señor es con nosotros, Él no nos suelta. Sea la dificultad que sea duelo u otra situación, el Señor, no dejemos su mano. Ese es nuestro llamado de hoy. Sí. ¿No es cierto? Tanto Sí. para ustedes como para nosotros. Para nosotros. Porque a todos nos toca enfrentar diferentes Sí. cosas. Y les invitamos, nuevamente les invitamos, ¿no es cierto? Para el próximo video. Así que vamos a estar ahí esperándoles para que ustedes puedan compartir con nosotros. Sí, y si alguna vez quisieran algún tema que nosotros no se nos ha ocurrido, déjelo escrito. También Déjenlo en los comentarios. Sí, También si tiene algún pedido de oración, justamente. también será muy bienvenido. Sí. Puede escribirlo en los comentarios. Les esperamos para el próximo video. Que estén muy bien, que el Señor los bendiga.